Ok. ah, bueno, a nivel estructural son dos aplicaciones de escritorio totalmente independientes. El servidor solamente tiene una interfaz sencilla en la que parametrizamos el puerto de TCP al cual se van a comunicar los clientes y nos va a mostrar una lista de usuarios conectados. Asimismo, tiene dos hilos o subprocesos. El primero se utiliza es para almacenar una lista de los clientes que se van conectando al servicio y eso nos permite agregar por cada nuevo cliente que se conecta al servidor un hilo para hacer la réplica de los mensajes que cada uno de los clientes vaya escribiendo y vaya enviando. Y ese hilo pues lo único que hace es recibir el mensaje y retransmitirlo. Le agrega el remitente y lo retransmite para que en las pantallas de cada chat se vea quién lo envía y qué mensaje contiene. La aplicación del cliente, por otro lado, es simplemente dos interfaces gráficas. La primera se utiliza pues para definir el nombre del usuario, el nickname que va a tener en el servicio de mensajería, a través de qué IP se va a conectar y el puerto TCP al que se va a conectar ese socket. Deben ser el mismo puerto con el servidor porque si no pues no se va a poder establecer la conexión y no va a poder trabajar. El hilo, el chat del cliente también tiene un hilo que es el que se encarga de estar escuchando los mensajes que van llegando de la réplica que retransmite el servidor. Este simplemente cuando recibe, él descifra ese mensaje y lo pone en pantalla. Para el tema del cifrado, pues elegimos un cifrado RCA y para eso creamos una clasecita que se llama el RCA útil. Faltaba mostrarles. La segunda interfaz es una ventana muy sencilla. Tiene una casilla de texto en la que el usuario va a poder escribir el mensaje que va a enviar, un botón para enviarla y adicional a eso un panel en donde se va a ir mostrando el historial de mensajes que se envían dentro de las conversaciones. ¿Listo? Entonces, les comentaba que teníamos una clase para el tema del cifrado que se llama el RCA útil, o así la definimos nosotros. Como atributos de clase tiene dos objetos, el cual representa la llave privada y la llave pública que se utiliza para el cifrado RCA. Tiene un método constructor que es el que nos va a permitir darle valor a esos dos atributos, porque pues así lo ven acá, son constantes, son objetos finales. Entonces lo que primero hacemos es que a través de una utilidad propia del lenguaje de programación sin necesidad de librerías ni nada, vamos a crear un generador de par de llaves. Y le vamos a decir a ese par de llaves que cuando se construya, cuando se genere una instancia del mismo, porque esto trabaja con un patrón de diseño singleton, le vamos a decir que trabaje con el algoritmo de RCA. ¿Listo? Después de eso vamos a definir la palabra secreta que nos va a permitir que la llave pública y la llave privada generen el algoritmo de cifrado basado en esa palabra secreta. Si nosotros no le asignamos esta linecita, cuando inicialicemos el generador del par de llaves, él va a generar una palabra secreta aleatoria. Entonces, ¿qué pasa si permitimos ese comportamiento? Significa que la primera instancia del cliente va a tener un par de llaves con una palabra secreta totalmente diferente a la del chat del cliente 2, del cliente 3 y del cliente 4. Cada uno va a tener un par de llaves que hablan un mensaje totalmente diferente al de los otros. Entonces, si el cliente 1 cifra el mensaje a la hora de que el servidor lo replique para los otros 3 y los otros 3 intenten descifrarlo, pues el sistema les va a decir que no se puede porque la llave con la que van a descifrar no tiene la misma palabra secreta que la del que lo envió. Entonces ahí se rompería por completo la funcionalidad. Por lo tanto, el secure random, la clase secure random nos permite generar esa palabra secreta, pero esa palabra secreta no se usa en un string puro, en caracteres puros. Lo que tenemos que hacer es extraer el arreglo, la cadena de bytes que está por detrás de esos caracteres
y utilizarlo para inicializar el generador y decirle otra vez su tamaño en memoria, que es el que tenemos acá, de 1024 bytes. Luego creamos el objeto keyPair o par de llaves, y lo único que tenemos que decirle al generador es que genere ese par de llaves y las almacene dentro de este keyPair. Del keyPair extraemos la llave privada y extraemos la llave pública y nos quedan listas para nuestro trabajo de cifrado y descifrado. Hay que anotar, poner a colación algo muy importante, y es que el cifrado y el descifrado que manejamos tiene como estándar de que todo se va a trabajar, o sea, todo lo que se envía al servidor para la réplica van a ser strings en formato base 64. Va a hacer que el string sea más corto y finalmente sea más fácil de serializar para enviarlo por las capas de red. Entonces, evaluemos primero nuestro método encrypt, el método para cifrar. Él recibe como parámetro un mensaje de texto puro, y lo primero que hacemos es extraer de ese mensaje que se envió por el chat, por la interfaz gráfica, el arreglo de bytes. Nosotros no ciframos cada letra por aparte. Lo que hacemos es que ciframos cada uno de los bytes del mensaje original. Para eso usamos un objeto de la clase cipher, o cipher, como ustedes le quieran decir. Y ese también es otro singleton al que la instancia que obtenemos del sistema le debemos decir con qué algoritmo debe trabajar. Nosotros vamos a trabajar con el algoritmo RCA, igual que el de las llaves que se generan, pero que también esté soportado por el algoritmo SB y el PKCS1 padding. ¿Listo? Esto es para, pues, obviamente, en caso de que la llave se vaya a generar con algunos caracteres especiales, el cipher los puede interpretar. Ahora, inicializamos el cipher en modo en modo para cifrar, o en encrypt mode, y vamos a hacer el cifrado con la llave pública. Posterior a eso, pues lo que hacemos es que esos bytes que se extrajeron de la palabra inicial o del mensaje inicial, perdón, se van a transformar usando el método doFinal del cipher, y eso nos va a generar una nueva cadena de bytes completamente diferente. Esa cadena de bytes completamente diferente la tenemos que codificar en un string de base 64, y para eso lo hacemos a través de este método que se llama el encode. Recibe un arreglo de bytes y retorna un string en base 64. Ahora, para descifrar, lo primero que hacemos es recibir el string cifrado, o sea, el string base 64 que se generó a la hora de cifrar. ¿Qué hacemos? Extraemos los bytes, pero no podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos a la hora del cifrado, porque estos bytes son de la palabra en el lenguaje natural de las personas. Sin embargo, este string de acá es un string base 64. Por lo tanto, tenemos que decodificar ese string de base 64 a su versión original en arreglos de bytes. Y eso es lo que hacemos en esta línea 57. Luego volvemos a construir una nueva instancia del cipher. Recuerden, con la misma escala de algoritmo de cifrado simétrico, pero esta vez ese cipher va a ser inicializado en el modo de descifrar, en el decrypt mode. Y para descifrar, esta vez vamos a usar la llave privada. Luego, a través del toFinal, obtenemos los bits del mensaje cifrado. Generamos el arreglo de bytes descifrado y creamos un nuevo string con esos bytes, y le vamos a decir, por favor, convierta esos bytes a una cadena de caracteres usando ¿cómo es que se llama esto? La colación o acotados en la codificación UTF-8. ¿Listo? Para que en el otro lado ya se lea como un mensaje en texto natural para las personas. ¿Listo? Esto es todo lo que hace esta utilidad de cifrado y descifrado. Vamos a ver en nuestra demo que estos clientes
cifran y descifran por sí mismos. Los mensajes salen de la red ya protegidos por el cifrado. El servidor no los conoce, el servidor no sabe cuál es la palabra secreta, por lo tanto, él solamente va a servir de replicador de los mensajes, él simplemente va a ser un intermediario del protocolo y de la comunicación, pero él no tiene el poder, él no tiene gobernabilidad ni poder sobre los mensajes. Entonces mi compañera les va a explicar cómo funciona esta demo.